Muy buenos días, o muy buenas tardes, muy buenas noches. Es para mí un honor poder participar de este evento, de la conmemoración de los 100 años de la lucha de la forestal. Y obviamente compartir este panel con tantas personas ligadas a los mundos rurales que están pensando y luchando por una reforma agraria integral, por la soberanía alimentaria, por un cambio radical de la estructura agraria que es tan injusta en nuestro país y en toda América Latina. Entonces yo voy a tratar de comentar algunos puntos que me parecen interesantes para pensar la lucha de la forestal en un marco histórico nacional y regional que vaya desde antes, durante y después de la forestal hasta la actualidad para pensar hoy qué es el latifundio en la Argentina hoy en el marco de un modelo de desarrollo agrario del agronegocio. Así que un poco me parecía importante pensar que la idea del latifundio en la Argentina es algo que venimos heredando, si se quiere, desde tiempos coloniales, ¿no? Cuando el Imperio Español conquista estos territorios que hoy llamamos Argentina, Sudamérica, Brasil, bueno, Brasil lo es conquistado por el Imperio Portugués, digo, pero Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, todos los que hoy conocemos como los países fueron colonizados por sobre los territorios indígenas, ¿no? Que tenían una forma de tener la tierra, de pensarse en relación con la tierra muy diferente a la que tenía el naciente capitalismo o incipiente capitalismo durante la época colonial en nuestros países, o lo que hoy son nuestros países, ¿no? Entonces esa forma de latifundio, de tenencia de la tierra concentrada en muy pocas manos, se formó justamente en la época de la colonia. Y durante el proceso de independencia y las décadas posteriores a los procesos de independencia, si bien hubo algunos proyectos de reforma agraria y de distribución de la tierra equitativa y de devolución de tierras a las poblaciones indígenas, por ejemplo, en los proyectos de José Artigas o de José de San Martín, de Belgrano, de Bolívar y de diferentes libertadores, quedaron truncos esos proyectos y ganaron los proyectos de la independencia más conservadores, que lo que hicieron, entre otras cosas, fue conservar literalmente el latifundio tal cual se había conformado en la época colonial. Algunos latifundistas o algunas tierras cambiaron de manos, de familias españolas a familias patricias argentinas, criollas, latinoamericanas, que tomaron el lugar del poder central que tenían las familias nobles españolas y ahora lo tenían las familias patricias partidarias de la revolución de la independencia, pero que no cambió en términos concretos la estructura agraria, la tenencia de la tierra tan desigual y tan concentrada como es característica de América Latina. América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad en el acceso a la tierra históricamente, y eso se mantiene aún hoy en la actualidad. Entonces, después del proceso de independencia que se consolida y se profundiza este latifundio, hay una vuelta de tuerca más que tiene que ver con la conquista de los estados nacionales, tanto Argentina como Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, conquistan los territorios que aún quedaban libres, emancipados de la conquista española por parte de las poblaciones indígenas que vivían en libertad, gestionando y autogestionando sus territorios de una manera muy diferente a la del capitalismo colonial, y son arrasados, despojados, conquistados en lo que en la Argentina se llamó la, entre mil comillas, conquista del desierto, ¿no? El avance por la región sur de la provincia, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, hacia todo lo que es la Patagonia, el despojo de los territorios tehuelches, mapuche, querandí, selkman, y lo mismo pasó en la zona del Chaco argentino, lo mismo que el Chaco boliviano o el Chaco paraguayo, donde avanzaron por sobre los pueblos guaraní, com, huichi, etcétera, etcétera, que también se habían mantenido libres de la sujeción española hasta 1880, 1890, ¿no? Es la etapa en la que terminan de conquistarse todos los territorios que hasta entonces estaban libres, o Illambae, como dicen los guaraní, ¿no? Entonces, en ese proceso de conquista de los territorios indígenas es que se van conformando y consolidando los latifundios, y aquí se le suman también las empresas internacionales o transnacionales, ¿no? Las grandes corporaciones, por ejemplo, de capitales ingleses o norteamericanos o de otros países europeos,
como por ejemplo fue el caso de la Forestal, ¿no? O varias de las estancias en la zona patagónica pertenecientes a estancieros ingleses, galeses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos de esos lugares, como la Forestal, o también las haciendas patagónicas lanares, fueron epicentros de las rebeliones y de las luchas obreras y de trabajadores rurales y también de campesinos y de poblaciones indígenas por una condición más digna de trabajo, por el acceso a la tierra, por la defensa del territorio, que fueron duramente reprimidos, ¿no? Y atacados, ¿no? Hay el caso de la Forestal, que no voy a ahondar porque ya otros compañeros y compañeras van a estar comentándolo, pero podemos relacionarlo íntimamente con lo que fue el proceso organizativo de lucha y resistencia y también de la represión estatal, anudada con las fuerzas de seguridad privadas de las empresas latifundistas, con la Patagonia rebelde, ¿no? la Patagonia trágica, la lucha de esos trabajadores rurales patagónicos, ¿no? Lo mismo podemos enlazarlo unos años antes con el Grito de Alcorta, en 1912, en las localidades del sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires, donde los productores arrendatarios que alquilaban a precios exorbitantes porciones de tierra para poder producir maíz, trigo y otros alimentos, se vieron forzados, digamos, a protagonizar una rebelión con cortes de ruta, con grandes asambleas, con grandes debates, con grandes represiones también, para poder obtener o un pedazo de tierra o por lo menos que bajen los precios de los arrendamientos y esos contratos tan injustos que los hacían sobreexplotar a esos campesinos y campesinas y a sus familias para poder generarle aún más riqueza a los latifundistas dueños de esas grandes extensiones de tierra, ¿no? Que por cierto habían sido apropiadas a las poblaciones indígenas un siglo antes por ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos también esta ligazón histórica entre el latifundio colonial, el latifundio de los estados nacionales con las luchas de principios del siglo XX por la tierra, el territorio, pero también por condiciones de trabajo dignas, ¿no? Todo esto se va dando también, estas luchas, en el marco de la consolidación del modelo agroexportador, que es el modelo que va a asignar la Argentina entre mediados del siglo XIX hasta la década del 30, ¿no? Ese modelo por el cual Argentina era el granero del mundo, exportaba granos, carnes, cueros, y con eso generaba divisas frescas para el supuesto desarrollo del país, que lo que terminaba haciendo era conformando o ampliando las arcas o las ganancias de esos grandes latifundistas, esa clase terrateniente tan fuerte que simbólicamente hasta hoy sigue operando como una de las clases más importantes, hegemónicas, ¿no? De las gobernantes del país, aunque vamos a ver cómo han perdido fuerza real, económica y política en un nuevo modelo de desarrollo que es el actual del agronegocio. Pero en el medio, entre ese modelo agroexportador y el modelo de agronegocio, tenemos el modelo agroindustrial, que implicaba justamente la incorporación de nuevas tecnologías, de un proceso de industrialización de la actividad agrícola, ¿no? Con la incorporación de maquinarias, de semillas híbridas, de nuevas formas de rotación de cultivos, con la incorporación del saber técnico, agronómico, incluso con el rol estatal del INTA y otras instituciones que van modelando y conformando un nuevo modelo productivo, ligado también a la concentración de la tierra, a los grandes ingenios, a la consolidación de los cultivos regionales o de las economías regionales, el azúcar, la yerba mate, el vino, las plantaciones frutihortícolas patagónicas, etcétera, etcétera, que van conformando un nuevo entramado o un nuevo modelo de desarrollo agrario en Argentina, y en ese marco también emergen o reemergen viejos actores, por ejemplo los actores campesinos con las ligas agrarias, ¿no? Que van a luchar por un lado por condiciones de trabajo, muy similar a la lucha de la Forestal o de la Patagonia trágica, por otro lado por el acceso a la tierra y el territorio y por la reforma agraria, muy similar al planteo que había con el Grito de Alcorta, y a su vez un planteo fuerte que empieza a plantearse desde la reforma agraria, ¿no? En el marco de una lucha latinoamericana por la reforma agraria y por la revolución agraria, que tenía que ver con modelos como Cuba, la revolución mexicana, la revolución boliviana, que venían planteando desde abajo una reforma agraria radical, que cambie la estructura agraria tan desigual y reparta la tierra para quienes la trabajan, ¿no? En ese marco, las ligas agrarias son un punto importante del país que fue desarticulado por la última dictadura militar. Tampoco voy a ahondar en eso porque hay otras compañeras y compañeros que están trabajando esos temas y nos van a contar en este mismo evento, pero me parecía importante poder hilar
estos hitos de resistencia en el marco de estos modelos de desarrollo agrario, ¿no? Y llegamos a los años 80, 90 y 2000 con la consolidación del modelo del agronegocio, que es una vuelta de tuerca, ¿no? de la incorporación de tecnología, del cambio del modelo productivo y el esquema de negocios por parte de los actores hegemónicos del campo argentino, y también una paulatina suplantación de aquel actor hegemónico de los modelos anteriores, como podían ser los terratenientes o las grandes empresas transnacionales, de los ingenios y ese tipo de agroindustrias, para un modelo más descentralizado de alguna manera, más opaco de encontrar a ese sujeto hegemónico que maneja y domina el engranaje del modelo agrario hegemónico, que son los pures de siembra, las empresas de tecnología agraria, las grandes semilleras internacionales que aparecen en este modelo, con una fuerte impronta por el paquete tecnológico que implica, por ejemplo, la soja o el maíz transgénico, ¿no? Y la semilla transgénica con todos los agroquímicos o agrotóxicos que vienen ahí asociados, el rol de las grandes exportadoras de cereales y comercializadoras internacionales de cereales, que también son un actor muy importante, pero que queda muchas veces invisibilizado, y este nuevo empresario agrario del agronegocio, que puede ser ejemplificado por ahí con los Grobos, con la empresa Los Grobos o Gustavo Grocopatel, pero que hay muchos empresarios de ese estilo que marcan una nueva cultura empresarial y una nueva forma de hacer negocios que suplanta de alguna manera el poder real económico que tenían los terratenientes, ¿no? Sin embargo, la nueva forma de latifundio y de concentración de la tierra se da de este modo mucho más opaco, es decir, empresas que por ahí no poseen grandes cantidades de hectáreas propias, pero sí gestionan cientos de miles de hectáreas en este marco de una nueva lógica del arrendamiento y de la rotación de tierras que están siendo puestas en producción por parte de estas empresas agrícolas o mega empresas agrícolas como los Grobo u otros, ¿no? El Tejar en su momento, Cresud, etcétera, etcétera, que conforman este esquema de la nueva forma latifundista, que no es necesariamente la tenencia de la tierra o ser dueños de la tierra, sino la gestión de la tierra. Y la gestión de la tierra implica que deciden qué se va a cultivar y cómo van a cultivar y qué impactos sociales y ambientales implica, y sanitarios, implica ese modelo de desarrollo agrario en el detrimento de los suelos, ¿no? La pérdida de fertilidad de los suelos, la contaminación ambiental que genera en el suelo y en los cursos de agua adyacentes, y también los costos sanitarios que implica el modelo agrario del agronegocio en respecto a los agrotóxicos que circulan tanto en tierra, agua y aire en los pueblos adyacentes a las plantaciones de soja y maíz transgénico, ¿no? Y además el costo social que implica el corrimiento, ¿no? La ampliación de la frontera agropecuaria hacia otras zonas que antes no tenían estos cultivos extensivos, e implica un proceso de paulatino, pero nunca, o sea, siempre permanente, despojo, arrinconamiento y expulsión de poblaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores rurales que no entran dentro del modelo hegemónico y son expulsados hacia las grandes ciudades, hacia zonas marginales, lejos de sus montes, lejos de sus fuentes de agua, lejos de sus tierras ancestrales, perdiendo esa forma de reproducción de la vida campesina, indígena, o de los pequeños y pequeñas agricultores que son quienes producen los alimentos del país, porque lo que produce el modelo de negocio son forrajes y commodities para la venta del mercado internacional, y no están produciendo el alimento que necesitamos en Argentina. Entonces, desde esos pueblos indígenas, de comunidades campesinas y movimientos sociales rurales, aparecen y emergen las alternativas concretas a este modelo, a este nuevo modelo que podemos llamar de una nueva forma del latifundio en la Argentina y en América Latina, ¿no? Y emergen estas alternativas ligadas a la agroecología, a la soberanía alimentaria o a la autonomía alimentaria, así como a procesos de autodeterminación y autogobiernos territoriales para la conformación de una nueva forma o una nueva revolución agraria que efectivamente y finalmente pueda repartir la tierra entre quienes la trabajan, entre quienes viven con y desde la tierra, no para explotarla, sino para ser parte de ella y alimentarse de ella, y también alimentar a la propia tierra con lo que el ser humano genera en ese proceso de reciprocidad cuando está pensando en otra cosmovisión que no es la forma capitalista de ver a la tierra como una mercancía, sino a la tierra como un sujeto
de la naturaleza, o la naturaleza como un sujeto con el cual hay que relacionarse en una forma de solidaridad y respeto mutuo, ¿no? Entonces, desde esas cosmovisiones es que los pueblos indígenas y campesinos están conformando nuevas formas de producción de alimentos y de nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza y entre seres humanos. Así que un poco quería mostrar estas realidades actuales ligadas a esas luchas ancestrales, pero también a esas luchas obreras y de trabajadores rurales de la forestal que marcaron un camino de las luchas campesinas, indígenas y de los trabajadores en la Argentina. Muchas gracias.